Todos tenemos la obligación de no de dominar, sino de tener, en el caso, conocimiento, a lo mejor no tan profundo como el expositor o los expositores de cierto tema, de lo que se vaya en el caso a hablar. Voy a enviar en las siguientes horas el programa que estoy en el caso elaborando, con algunos puntos que en el caso quise agregar, para que de esa manera nosotros podamos llegar a tener el conocimiento, ¿sí?, suficiente para poder detectar las enfermedades renales que en la actualidad son la tercera causa de morbimortalidad a nivel global, y que las expectativas en cuanto a lo que es el crecimiento de ese índice de morbimortalidad para el 2025 o quizá para el 2030 sea muy importante en el caso el repunte de esas enfermedades. Eh, Estamos en un tercer lugar de enfermedades renales como causa de muerte, y se tiene estimaciones por parte de la OMS y otras agrupaciones a nivel mundial de que las enfermedades renales sean la segunda causa de muerte en todo lo que es el mundo. Y si tenemos el conocimiento suficiente, tenemos las bases desde el punto de vista anatómico, fisiológico, conocemos bien lo que es la fisiopatología, tenemos una serie de herramientas muy importantes que nos van a llegar a entender muchas veces la problemática de las enfermedades renales, y por lo tanto yo creo que implementar algunas medidas de nefroprotección o algunos planes terapéuticos que nos permitan llegar a disminuir la tasa de incidencia de lo que son las enfermedades renales. Quiero que son 16 ustedes los integrantes, que ya sea por amistad dentro de lo que es la sección, o bien ustedes lo van a decidir, yo no voy a decidir, ya son adultos y tienen en el caso esa capacidad de decisión. Hacer equipos, 4, 8, 12, sean a lo mejor 4 equipos de 4 compañeros, a los cuales yo les voy a asignar un tema que yo voy a enviarle a Verónica, su compañera jefa de grupo, en donde el asterisco va a decir Team 1, ¿verdad? Equipo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Eh, Al final de lo que es el curso de la materia, cada uno de ustedes como equipo, no en forma individual, sino como equipo, van a enviar la presentación, ya sea en PowerPoint, en Keynote o cualquier otra manera de presentación, y un resumen en PDF del tema que hayan en el caso expuesto ustedes. Eh, Poner la bibliografía, que en el caso yo les pido que sea libros de texto o libros de nefrología clínica o práctica, que en ese caso nos hable un poquito más de lo que es la patología renal como tal, no un libro de medicina interna, que sí tocan las enfermedades renales de una manera así importante, pero no con algunos aspectos que se hacen desde el punto de vista nefrológico, ¿sí? Va a ser para ustedes eso un plus en cuanto a lo que es la evaluación que se haga con los 2 exámenes que se tienen programados en el calendario, ¿verdad? Que todos sabemos de que se realizan 2 exámenes parciales, ¿sí? Donde quizá a lo mejor la mitad de los temas que nosotros impartamos va a ser lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para el primer examen parcial. Y la segunda parte de los temas sería para el segundo examen. Los que se vayan al final van a tener que estudiar los 14, 16 temas que en el caso se van a impartir, ¿sí? Hay la posibilidad, todavía no es un hecho, de que vaya a haber un examen departamental, ¿sí? Entonces, si por alguna circunstancia, ya sea salud, personal, o bien el caso laboral, yo hablo por mí, o bien el caso, ustedes lo pueden hacer también, si surgiera algún motivo de esos 3 aspectos, nos ausentáramos, buscaremos la manera de recuperar ese tiempo, porque no sabemos si el día de mañana, ¿sí?, nos puedan decir las autoridades
de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, que va a haber un examen parcial, un examen departamental. Las preguntas van a ser las mismas para todos ustedes, ¿sí? La modalidad va a ser en línea y va a ser de opción múltiple con algunas preguntas de complementación. Entonces, recuperar el tiempo significa que todos y cada uno de nosotros como profesores estemos al corriente, ¿sí? Vayamos casi al unísono los diferentes profesores con la impartición de lo que es la materia, ¿sí? Y que a ustedes no les vaya, en el caso, a sorprender que si hacen alguna pregunta, no sé, de embriología o de histología, pues no vayan a decir que ese tema no lo vieron, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es lo que hay que en el caso de considerar. Tomo la calificación, uno al final del curso o de la presentación de los exámenes parciales puede llegar a decidir, dependiendo de la calidad, la exposición y la presentación de cada uno de ustedes, tiene esa libertad uno de llegar quizá a aumentar la calificación que ustedes hayan obtenido en esos primeros dos exámenes parciales, ¿sí? Eh, Desafortunadamente la pandemia, ¿verdad?, nos ha venido a modificar mucho nuestro estilo de vida en cuanto a la movilidad, ¿verdad?, que nosotros teníamos con anterioridad. Sabemos de que eh, esto en la actualidad, las clases en línea, los webinars y todo, era algo que ya a lo mejor se tenía para llevar a cabo cursos, diplomados, maestrías o doctorados a distancia, ¿no? Sí. Pero ahorita, bueno, pues las circunstancias nos obligan a todo esto y no hay como la presencia, en el caso, en un aula de clases, en donde uno interactúe de una manera mucho más íntima con ustedes ahí en un aula de clases, ¿no? No en el caso a distancia. Sabemos que estamos en casa, tenemos muchos distractores, ¿sí? Y quizá no tenemos a lo mejor nuestra mente bien puesta en un pizarrón o en un muro donde se esté presentando alguno de los temas que en el caso nosotros tengamos en lo que es el programa de enseñanza. Bueno, eso es lo que por mi parte corresponde. No sé si ustedes como sección tengan alguna inquietud en cuanto a la metodología de la evaluación, si están de acuerdo con lo que ahorita nosotros les expusimos. Si alguien quiere pronunciarse o manifestarse, con toda confianza lo pueden llegar a hacer. ¿Todos están de acuerdo? Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí, Bueno, doctor. muy bien, entonces, ahorita ya voy a empezar para no perder mucho tiempo. El primer tema que vamos nosotros a ver el día de hoy, que corresponde a mí, siempre me gusta tener esa entrada en la presentación de lo que es la materia. Vamos a ver una visión general de lo que es el riñón, del riñón en lo particular, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver lo que es anatomía, histología, de lo que es la nefrona, lo que es el sistema glomerulotubular o córtico-tubular. Vamos a ver algunos aspectos embriológicos, así de una manera muy superficial. No vamos a ahondar en algunos aspectos que en el caso nos hagan perder un poquito más de tiempo y que el tema, en el caso, se vaya a prolongar a más de 3 horas, ¿sí? Porque el calendario o el programa marca que tengamos 2 horas para poner todo eso, ¿sí? Asimismo, vamos a hablar de lo que es la función glomerular y lo que es la función renal en lo general, ¿sí? No hay que confundirnos. La nefrona es la unidad funcional, glomérulo es la unidad anatomoestructural y en forma global la nefrona cumple con unas funciones muy distintas a las que hace en el caso de lo que es el glomérulo. Entonces, déjenme comenzar a abrir la presentación, compartirla con ustedes y me dicen si ya aparece en la pantalla la primera diapositiva.
Sí, la verdad. Doctor, ¿Sí? solo tengo una duda. A ver, sí. ¿Algún libro en particular que usted nos quiera Bueno, mira, recomendar? el libro de texto que yo le sugiero es Nefrología Clínica de Avendaño, el de nefrología de trastornos, nefrología clínica y trastornos de líquidos electrolitos del doctor Carlos Peña, que en paz descanse. Eh, Sería, hay una página española de la Sociedad Española de Nefrología que se llama Nefrología al Día. Es como un libro digital que ustedes pueden abrir de una manera así libre. Hay otro libro que se llama, el mando de Ezequiel, nada más ha roto la bibliografía, se llama Nefrología Clínica de Schirer, Schirer, bueno, CH, o Che, Chrier, nefrología. Es un manual de bolsillo. A mí en lo particular me parece demasiado práctico, ¿sí? Es un libro, parece que es de Interamericana, ¿sí? Son los libros en los que yo en este caso me baso. Los aspectos desde el punto de vista fisiológico los veo en el libro de Fisiología Renal de Vander, con V, de Vander. Hay libro en PDF en español, parece que está en Amazon o no sé en qué otro portal o sitio, en el caso pueden ustedes llegarlo a descargar, no sé si sea libre o en el caso sea un libro digital. En Kindle parece que también está ese libro. Son los libros de texto que yo, en el caso, para los diferentes temas que tocamos, yo me baso en todos. Yo, haz de cuenta que hago como doy lectura a los temas y hago mi presentación en Keynote o en PowerPoint, ¿sí? Y eso es en lo que yo me baso, ¿sí? Para de esa manera tener, pues, diferentes visiones de la nefrología, aunque sabemos que eh, es una especialidad en donde, pues, uno va a ir teniendo criterios diferentes de acuerdo a lo que es la experiencia, ¿sí? Pero son los libros de texto que yo, en el caso, de me baso, ¿sí? Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, a ver, primeramente voy a presentar ahora. ¿Me avisan si se ve la pantalla? No, no se ve, doctor. No, doctor. A ver, entonces, es pantalla completa, ¿verdad? Mm. A ver, de nuevo, me dicen si se ve. No, doctor, sigue sin ¿Sigue sin ver. verse? A ver, alguien que me auxilie aquí. Acá en la parte de abajo dice presentar ahora. Entonces, en los tres botones, cambiar diseño, pantalla completa. Ya abrí la presentación. Pues se supone que tiene que verse. Sí, que ya puso la opción en la aplicación de Meet de compartir la pantalla. A ver, En la presentar ahora. Listo. Toda la pantalla. Le doy permitir. listo, doctor, ahora sí ya. Bueno, ya está, ¿verdad? Ahora sí.
Sí, doctor, ya fue mandado. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar ya de lleno con lo que es la materia. Vamos a ver una visión así general de lo que es el riñón. Sí, todos sabemos de que ese es un órgano par, es una víscera que tiene un papel fundamental en el equilibrio hídrico-electrolítico, ácido-base, tiene una función endocrinológica y asimismo nos permite el funcionamiento del riñón tener una homeostasis del medio interno en un equilibrio que en este caso favorezca que la célula o los miles de millones de células que tenemos, que son más de 300 trillones de células, lleve a cabo en el caso su función, ¿sí? Eh, es, eh, Hablar de riñón es hablar, en el caso de innumerables funciones que en el caso lleva a cabo este órgano. Son tareas, cada una de ellas lógicas y funcionales y necesarias, que nos permiten que bioquímicamente nosotros mantengamos un estatus estable, sin muchas modificaciones o variaciones que impliquen algún trastorno orgánico o bien alguna disfunción a nivel celular. ¿Sí? Eh, los objetivos de la presentación que yo voy a compartir con ustedes es, en primer lugar, hacer un pequeño recordatorio de algunos aspectos generales de lo que es la anatomía del riñón, hablar de lo que es el desarrollo embriológico, ya que el no hablar o saltarnos, en este caso, ese aspecto es quizá desconocer filogenéticamente, biológicamente, en este caso, si hay algún paciente con alguna malformación, en qué semana de gestación llegó a quizá presentarse alguna alteración a nivel genético embrionaria que haya generado alguna malformación en lo particular. La estructura renal, sí, como órgano o como víscera de lo que es el riñón y sus estructuras tanto macroscópicas como microscópicas. La histología de lo que es el riñón, nefrona, y lo que es el sistema corticotubular o glomerulotubular, y aspectos en lo fisiológico general y en lo particular de lo que son los túbulos renales, que sin ellos obviamente tendríamos pues muchas modificaciones desde el punto de vista bioquímico o iónico a nivel plasmático, ¿sí? Los riñones, sí, todos sabemos que constituyen en este caso un órgano muy importante y que es un órgano par, que tiene un color pardo rojizo. Muchos libros de texto lo describen como un órgano que tiene una forma de una alubia, habichuela o de frijol, ¿sí? En donde se distinguen macroscópicamente algunas estructuras que todos ustedes ya en el caso conocen, porque ya cursaron la materia de anatomía, fisiología humana. Se hizo un pequeño recordatorio de este órgano tan importante. En la parte superior tenemos el polo superior, en la parte inferior es el polo inferior, y encima del polo superior tenemos unas glándulas que son muy importantes, que son las glándulas suprarrenales, pero que en este tema de anatomía renal no nos compete hablar de ello, ¿sí? Asimismo, el riñón tiene dos bordes, un borde externo, un borde interno, ¿sí? El borde externo es cóncavo, ¿sí? Y el borde interno es convexo, en donde nosotros vemos que en la parte media aparece una depresión, ¿sí? Que se denomina ilio, ¿sí? Aquí, en esa depresión llamada ilio, nosotros vemos que hay una disposición de algunos vasos sanguíneos, como es la vena renal, lo que es la arteria renal, en donde la vena renal tiene una situación anterior con respecto a lo que es la arteria renal, ¿sí? Y que esa prolongación de ese ilio hacia el interior de lo que es el parénquima, la médula renal, se denomina seno renal, en donde ahí vamos a ver una estructura denominada pelvis renal, que es una prolongación en cierta manera de lo que es el uréter, ¿sí? Vamos a ver un punto más de ello. El peso en lo que es el varón puede llegar a variar
de 125 a 175 gramos por cada órgano. Hablamos de 350 o 300 o 250 gramos ya los dos órganos o los riñones en el caso en conjunto. Hay una pequeña variación con respecto al peso de los riñones del varón al de la mujer. El de la mujer tiene un peso que va de 115 a los 150 gramos, ¿sí? Tiene una longitud que puede llegar a variar de acuerdo a algunos factores, como bien puede ser la constitución física del individuo, ¿sí? Y también de lo que es el sexo. Eso marca muchas veces la diferencia en cuanto a lo que es la longitud de lo que es el riñón. Tiene un ancho de 6 centímetros en promedio y un grosor de 4 centímetros. Quizá algunos de ustedes se pregunte por qué no mencionamos esos parámetros de riñón de un niño. Bueno, porque todos sabemos de que el paciente, el infante, ¿verdad? El recién nacido, el lactante menor, mayor, el preescolar, el escolar, el adulto, adolescente, joven, ¿verdad? En el caso, están en un constante crecimiento y a la par, ¿verdad? Va creciendo ese órgano. No es un crecimiento que vaya directamente relacionado a la velocidad de crecimiento que tenga el individuo, pero se va elongando, se va, en el caso, aumentando lo que es la longitud, ¿sí? Ya posteriormente compartiré con ustedes una tabla en donde tenemos el peso y en el caso los parámetros que tiene el riñón en diferentes edades o etapas de nuestra vida, ¿sí? Es un órgano que está localizado a cada lado de la columna vertebral. O sea, quiere decir que tenemos un riñón izquierdo, un riñón derecho, y que su localización es retroperitoneal y que está ampliamente protegido por grasa perirrenal que en cierta manera le sirve como sostén, no en su totalidad, pero sí le sirve como sostén en el caso de este órgano, ya que a su alrededor hay algunos músculos intrínsecos que en ese caso le permiten mantenerse en una situación y en una posición anatómicamente ya bien conocida por nosotros, ¿sí? Tiene alguna relación, sobre todo el riñón del lado derecho, al igual que el izquierdo, con las costillas, o bien está protegido por las mismas, eh, y tiene relación también con el diafragma, con algunos músculos como ese cuadrado lumbar, con la fascia renal, que en el caso le confiere una protección muy importante a lo que es el riñón, y se encuentra rodeado por un tejido fibroso demasiado fuerte que constituye lo que es la cápsula renal, denominada cápsula de Gerota, ¿sí? Otra relación que tiene, en el caso el riñón anatómicamente hablando, es con la aponeurosis lumbodorsal, con el músculo psoas-ilíaco y con el transverso del abdomen, ¿sí? Eso es importante llegar a considerarlo, ¿verdad? En un momento determinado, cuando nosotros, al momento de la producción física que hagamos nosotros al momento de palpar el abdomen del paciente y buscando los riñones, bueno, tomemos en cuenta, en este caso, esas estructuras que en un momento determinado pudieran llegar a dificultarnos la palpación de ese órgano en lo particular. El riñón del lado derecho tiene una relación en su cara anterior con la mitad superior del hígado, a nivel de lo que es el lóbulo medio. Recordar que el riñón del lado derecho, con respecto al izquierdo, se encuentra ligeramente descendido, ¿sí? A diferencia del izquierdo, que está un poquito más alto con respecto a lo que es el lado derecho. El riñón del lado izquierdo se relaciona con la cara posterior de lo que es el estómago, con un polo de lo que es el vaso, con la cola del páncreas y parte de las astas del intestino delgado y de lo que es el intestino grueso, ¿sí? Asimismo, también puede tener, muchas veces dependiendo de la disposición anatómica que guarden partes anatómicas de lo que es el tracto digestivo,
con lo que es el duodeno y lo que es el colon, ¿sí? Nosotros observamos si se hace un corte, en el caso longitudinal, o se hace una hemisección de lo que es el riñón, se van a apreciar dos zonas que son fácilmente, en el caso, distinguibles o diferenciadas, ¿sí? A simple vista, una externa que corresponde a que es la corteza, en donde dicho sea de paso se encuentra el mayor número de nefronas que nosotros tenemos, que es en promedio 2 millones. Se encuentra el 85% de las nefronas a nivel cortical, ¿sí? Histológicamente luego vamos a ver cuál es la diferencia entre una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular, que en este caso la médula tiene el 15% de esas nefronas yuxtamedulares. Asimismo, en la corteza, al igual que en la médula, vamos a ver que hay una coloración igual, que es rojo pardo oscuro a nivel cortical y es un color un poquito más pálido a nivel de lo que es la médula, ¿sí? En lo que es la médula vamos a ver unas estructuras anatómicas eh, denominadas en este caso columnas de Bertini, las pirámides de Malpighi, las papilas renales, el área cribiforme y lo que son los cálices mayores y menores, ¿sí? Estamos hablando de un corte que en este caso aquí, como lo vemos, está haciendo una sección en el caso anterior que nos permita ver todas las estructuras que en este caso ya mencionamos, ¿sí? Y aquí, bueno, las estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vemos marcado con el número 1 lo que es la corteza renal, número 2 son las pirámides de Malpighi, ¿sí? Número 3 columnas de Bertini, ¿sí? La número 4 son las papilas renales, que en el caso desembocan o tienen una relación directa o íntima con lo que son los cálices mayores, que pueden ser en número de unos 3 a unos 4 aproximadamente, que tiene una subdivisión que corresponde a los cálices menores, que va en número de 8 hasta unos 12 o 14, dependiendo muchas veces de cada uno de nosotros como individuos, ¿sí? Ya en lo que es el seno renal, donde está el número 6, ustedes van a ver lo que es la pelvicilla, ¿sí? Renal. Ahí es donde se embocan los cálices mayores y van a permitir que sea como una vía de paso para que la orina que se formó como resultado del ultrafiltrado del plasma pueda viajar ella al uretero, ¿sí? A la vejiga, a la uretra y ser eliminada hacia lo que es el exterior. Y en la parte cortical y la parte medular vemos lo que es el glomérulo con los túbulos renales, ¿sí? Que ya posteriormente vamos a ver histológicamente la diferencia entre uno y lo que es el otro. La irrigación del riñón corre a cargo de lo que es la arteria renal, que es en el caso una subdivisión o tiene su origen a nivel de lo que es la aorta abdominal, ¿sí? Mencionábamos que la disposición anatómica que tiene la arteria renal con respecto a lo que es la vena es posterior, ¿sí? Se introduce o entra hacia lo que es el riñón propiamente dicho, hacia lo que es el parénquima, a través de lo que es el ilio, cerno renal, en donde comienza a haber una subdivisión de la arteria renal en arterias interlobulares, ¿sí? Ustedes ven ahí esa figura, esa diapositiva, que es como un árbol con una gran cantidad de ramas y un follaje abundante, tupido, ¿verdad? ¿Sí? Hacia lo que es la parte media o central de lo que es el parénquima renal, se dividen las arterias interlobulares en arterias arqueadas, y ya a nivel cortical y a nivel medular, dependiendo del tipo de nefrona que nosotros, en el caso, estemos estudiando histológicamente, vamos a ver que la arteria arqueada se divide en arteria aferente, ¿sí? Y en el interior del ovillo glomerular, ¿sí? O corpúsculo de Malpighi también, en el caso conocido, vamos a ver una serie de vasos pequeños que tienen una peculiaridad de estar tapizado por células epiteliales, tener fenestraciones y podocitos, que en ese caso
le confieren a esas células una alta selectividad para algunas sustancias que están, en el caso, presentes en lo que es el espacio urinario de Bowman, ¿verdad? Y que en el caso están filtrando a través del sistema tubular, ¿sí? Después viene de los capilares glomerulares, corresponderá ya a lo que es el polo urinario, pero hablamos en donde sale y está en contacto con la arteriola eferente. Luego esa se conecta o comunica con las arterias interlobulares y ya a nivel de lo que es el ilio renal, sí, están las venas renales que van a desembocar a nivel de lo que es la vena cava inferior. El riñón tiene inervaciones desde el punto de vista nervioso y esas terminaciones nerviosas tienen su origen en el plexo celíaco, ¿sí? El riñón como tal no duele, duele cuando hay aumento de la presión intrarrenal, hay un proceso obstructivo parcial en más del 50% o al 100%, aumenta en el caso la presión intraglomerular, intrarrenal y eso va a estimular esas fibras sensitivas y van a provocar en el caso dolor, ¿sí? Puede doler, a lo mejor cuando tenemos un lito que está obstruyendo la salida de la orina, o bien puede doler cuando tengamos alguna masa ocupativa, que en el caso incremente la presión a ese nivel, ¿sí? Y también esas fibras nerviosas van de esa manera estar participando, aparte de factores hidrostáticos, osmóticos, presión sanguínea, flujo sanguíneo, en lo que es la vasoconstricción o vasodilatación de ese sistema vascular tan peculiar o característico que tiene en este caso lo que es el riñón. Hablar de embriología en ese caso, bueno, pues es tratar, yo creo que, y es importante mencionar algunos aspectos, entender que el origen de las enfermedades renales, ¿sí? En el ser humano como tal y sobre todo a nivel de riñón deben de conocerse, ¿sí? Sabemos de que desde el momento mismo de la concepción, la madre va a estar requiriendo de una cantidad importante de nutrientes con la finalidad de llevarlos a través de la placenta y de sus vasos placentarios a lo que es el embrión, ¿sí? Él requiere de calidad y de cantidad con la finalidad de que el producto de la gestación se esté desarrollando acorde a los tiempos que en el caso ya se conocen desde el punto de vista embriológico, ¿sí? Asimismo, es muy importante que conozcamos lo que es el desarrollo filogenético y embriológico de lo que es el riñón del humano, porque nos va a permitir ya quizá en etapas postnatales inmediatas el tratar de entender el por qué hay algunas variaciones desde el punto de vista bioquímico en la composición de los líquidos corporales en un recién nacido sano o enfermo. Nos permite también saber que si hubo algo que impidió un desarrollo embriológico, en lo particular a nivel renal, ese recién nacido puede tener una patología que no se va a manifestar como tal clínicamente en esta etapa de nuestra vida, que es hipertensión arterial. Entonces es importante que nosotros conozcamos algo de ello y es indispensable tener siempre presente algunos aspectos desde el punto de vista embriológico, ¿sí? El riñón proviene de lo que es el mesodermo, ¿sí? Es una serie de estructuras desde el punto de vista embriológico que es un ensamblaje de diferentes tipos celulares en donde también encontramos algunos genes que van a servir como señales, ¿sí? Para que de esa manera embriológicamente en las diferentes semanas de gestación se lleve a cabo lo que es la formación de lo que es el riñón en forma definitiva y que esté funcionando después de la 12ª semana de una manera adecuada, ¿sí? Con el paso de las semanas, hablamos entre la 4ª, 5ª semana, esas células del mesodermo se incrementan, ¿sí? De tal manera
y ese, en el caso logarítmica, el aumento en las células, que nos van a permitir que entre lo que es la quinta y sexta semana de la gestación comience ya a haber desarrollo de lo que va, en el caso, constituir embriológicamente la primera parte de lo que es filogenéticamente o embriológicamente hablando, lo que es riñón primitivo, que es el pronéfros, ¿sí? Aquí en el pronéfros hablamos de que es un riñón primitivo, no funcional, en donde hay vestigios de lo que van a ser, en el caso, estructuras geniturinarias que con el paso de la semana se van a ir diferenciando cada vez más y más, ¿sí? En donde vayamos a ver las gónadas, testículo, ovario, el útero, trompas, el pene y en ese caso otras estructuras que forman parte importante del tracto genitourinario, que son los ureteros, la vejiga y lo que es el riñón. Después de esa quinta semana en el ser humano, ¿sí? Se llega a presentar embriológicamente un riñón intermedio, que es también embriológicamente conocido como mesonéfros, ¿sí? Aquí ya vemos que esas estructuras embriológicas primarias vistas en el pronéfros o riñón primitivo ya aumentaron en número. Embriológica y histológicamente hay una mayor diferenciación, ¿verdad? En esas estructuras y ya vemos que aparece, ¿sí? En la parte anterior de lo que es el conducto de Wolf, lo que es el mesénquima metanéfrico que va a dar origen al riñón y a las diferentes estructuras que en este caso lo constituyen, ¿sí? Esa etapa de riñón intermedio o mesonéfros dura entre lo que son 24 a unos 32, 36 días aproximadamente. Pero aquí hablamos, en este caso, para no confundirnos, en lo que son semanas de gestación. Después de esa octava, novena semana de gestación, ya vemos que embriológicamente hay un sinnúmero de estructuras que en el ser humano ya van a formar lo que es el tracto genitourinario, ¿sí? Y en donde vemos ya que los vestigios embrionarios de nefrona mesonéfrica se convierten ya en vestigios ya mayor diferenciados, hay un mayor calibre en lo que es el conducto de Wolf, vemos que ese mesénquima metanéfrico ya en ese caso sufre una fusión con lo que es el conducto de Wolf, donde va a dar origen a lo que es la pelvicilla renal, los cálices mayores y menores, y que genéticamente, bioquímicamente, hay una serie de estímulos que van a favorecer lo que es el desarrollo de lo que es el riñón, ¿sí? Y que esa etapa embrionaria, metanéfros, se conoce como riñón definitivo. Y mucho ojo, ¿verdad? Aquí ya a partir de la 12ª semana de gestación, novena, 12ª semana de gestación, ese riñón primitivo embriológico definitivo ya es funcional. Entonces, a partir de esta semana de gestación, el embrión ya comienza a producir una cantidad que es insignificante de orina, pero que con el paso de las semanas va a formar parte importante o va a ser un constituyente de lo que es el líquido amniótico, que es importante considerar en un momento determinado una mujer embarazada la cantidad de líquido amniótico porque pudiera el oligohidramnios o el polihidramnios estar en relación con algunas malformaciones embriológicas a nivel renal de una forma aislada o bien asociadas a diferentes otras malformaciones a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central, defecto tubo neural o bien alguna malformación del tracto gastrointestinal, ¿sí? El inicio de la nefrogénesis empieza del momento mismo en donde nosotros llegamos a lo que es el riñón definitivo, ¿sí? Empieza a partir de la novena semana de gestación. Anteriormente se creía que la nefrogénesis terminaba en la semana 25ª de gestación. Muchos estudios, con el paso de los años que se fueron publicando esas investigaciones, ¿sí?
concluyeron que la nefrogénesis finaliza en la semana 35ª semana, ¿sí? En donde es importante considerar esa fecha de finalización de lo que es la nefrogénesis, porque ustedes quizá tengan más información que yo al respecto. Vemos de que abusamos de la cesárea, sí, se están haciendo cirugías obstétricas de una manera innecesaria, quizá por comodidad, necesidad, no sé, muchos factores que están en el caso involucrados, pero que a veces no consideramos precisamente algunos aspectos nosotros como médicos, lo que es el desarrollo embriológico. Y hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hará un par de años, estaba leyendo un artículo que aparecen de repente en la nube, ¿verdad? En donde en Finlandia encontraron una zona, una región en donde había en lo particular una alta incidencia de hipertensión arterial. Y llamó mucho la atención al gobierno que ese grupo o esa región tuviera una incidencia tan alta de hipertensión arterial. ¿Cuál fue la sorpresa? Que más del 80% de los pacientes diagnosticados con hipertensión habían sido prematuros. Entonces, habían sido recién nacidos que habían nacido antes de la 35ª semana de gestación, ¿sí? Y me quedo aquí diciéndoles de que en el caso la producción de la orina empieza a partir de la 12ª semana de gestación, y ya para el jueves yo creo que y dar paso a la clase que tienen ustedes ahorita. Vamos a tocar algunos aspectos de histología, fisiología y evolución de la función renal en la etapa postnatal. No sé si tengan alguna pregunta. Por mi parte no, doctor, gracias. No, doctor, gracias. Entonces, finalizo mi presentación y entonces nos veríamos para el próximo jueves. Yo, como el día de hoy, le envío el link a la jefa del grupo, a Verónica, para que lo comparta con ustedes, ¿sí? Y en el transcurso del día le voy a enviar los temas que en este caso vamos a presentar ustedes y yo, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, Muy bien, gracias. entonces, Perfecto, doctor, gracias. que tengan bonito día Muchas y gracias, por doctor. conocerlo. Gracias. Alfredo. Adiós. Igualmente, doctor, hasta pronto.